necesitamos que se pueda hacer un análisis total y absolutamente técnico, jurídico en este caso, sobre lo que han sido las renuncias de algunos candidatos y lo que ha determinado y lo que ha dicho el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral. Le agradezco al doctor Iván Lima, director del Centro de Estudios de Justicia y Participación, abogado constitucionalista. Qué gusto, Iván. Buenas noches, qué gusto verte. Muy buenas noches, es un placer estar con ustedes. Bueno, mientras más se acerca el tiempo, el plazo, obviamente se van a ir dando una serie de situaciones que, más allá de lo que pueda ser el debate político, el ciudadano merece un análisis jurídico para que podamos comprender y entender lo que está ocurriendo con relación a las renuncias de algunos candidatos, Iván. Sí, mira, yo creo que es un tema eminentemente jurídico, constitucional más que político. Las reglas del juego están en nuestra Constitución, están en las leyes, están en el reglamento emitido por el Tribunal Supremo Electoral el 24 de mayo de este año y últimamente incluso en una sentencia constitucional, en la sentencia 32/2019 nos regula o determina que una condición para ser candidato, que era el renunciar 90 días antes, ya no está más en nuestro ordenamiento jurídico. Se ha dicho que esta causal ya no puede estar más por parte de nuestro Tribunal Constitucional. E inclusive este tema del CIPAS, de la violencia contra la mujer, antes lo otorgaba el Ministerio de Justicia, ahora lo hace el Consejo de la Magistratura, a partir de una ley del 25 de febrero del 2019. Ves que hay elementos después de las elecciones primarias novedosos, nuevos, que no los conocíamos cuando se dieron las elecciones primarias. La ley es posterior y la sentencia constitucional es de hace 2 semanas. Entonces, tenemos que entender que este problema jurídico debe resolverse con reglas muy claras. Primero está nuestra Constitución, luego está la ley 26, la ley 18 y la ley de organizaciones políticas, y luego está el reglamento. Sin embargo, por un principio de especialidad, ese reglamento es la base para el análisis. ¿Qué dice este reglamento? ¿Qué dice este artículo 30 del reglamento? Dice que los candidatos de los binomios que participaron en las primarias ya no deben llevar su libertad militar y sus documentos al Tribunal Electoral porque ya lo hicieron. Dice, no hace falta que los binomios vuelvan a traerme los documentos, excepto la declaración jurada notarial de que cumplen el 238 y el certificado CIPASE. Porque el CIPASE no puede ser el de las primarias, tiene que ser uno actualizado. Pueden pasar muchas cosas en 6 meses. Claro, es una declaración jurada notarial, ¿no? Una declaración jurada notarial con relación al 238 y un certificado CIPASE. Y el párrafo 3 de ese artículo es el que nos da la llave de salida o de solución. Dice este párrafo 3 que si los candidatos del binomio no presentan esos documentos, quedan inhabilitados. ¿De dónde saca eso? ¿Un reglamento, preguntará el oyente, puede hacer eso? No, un reglamento no puede hacer eso. Eso lo recogen del artículo 108 y 109 de la ley 26. La ley del régimen electoral boliviano prevé que cuando se da una situación como la que está pasando en este momento en el país, puede llegar a inhabilitarse al candidato. Entonces, si el día viernes 23:59 no se presenten esos documentos por parte de Jaime Paz Zamora y Edwin Rodríguez, quedarán inhabilitados. Esa inhabilitación tiene que tener algún escenario, tiene que tener alguna respuesta del derecho. ¿Qué pasa cuando inhabilitas a un candidato? Esta ley del régimen electoral, la ley 18 y la de organizaciones políticas, entran en contradicción. Por un lado, organizaciones políticas nos dice hay una fuerza vinculante y el referéndum es obligatorio y no te puedes presentar si no has pasado por una elección primaria. Y por otra parte, la ley 26 nos dice, cuando inhabilitas a alguien, el partido político tiene derecho a nombrar a una persona sustituta, a reemplazar al inhabilitado. Entonces, ¿cómo ponderas estas dos normas que parecen contradictorias? Lo que nos dice el derecho constitucional es que tiene que hacerse un análisis jurídico constitucional de ponderación. Hay que ver qué intereses y qué derechos están en conflicto. Hay un derecho humano, y es un derecho que tenemos todos, de actuar voluntariamente, de ser libres. La libertad es un valor muy preciado. Yo no le puedo obligar a los ciudadanos a hacer prácticamente nada. Todo tiene que ser voluntario, excepto pagar tus impuestos
y la cárcel. El jus puniendi y el jus tributari son fuerzas en las que yo te obligo a que seas jurado en una mesa, a que vayas a la cárcel o a que pagues tus impuestos. Pero lo demás es voluntario, lo demás es libre. Todo es libre. Entonces no le puedes pedir a un ciudadano que vaya obligatoriamente y forzadamente a ser vicepresidente o a ser presidente de un país. Ese es un primer criterio. No te digo que sea el único, porque en esto de la ponderación también tenemos que ver que estos derechos tienen una fase individual y colectiva. Individual del candidato, del binomio, que tiene derecho a ser candidato, pero también hay un derecho colectivo de su partido. Hay un derecho colectivo de todo ese grupo de ciudadanos del PDC o de demócratas, Bolivia dijo no, que tienen derecho a ir en igualdad de condiciones a una elección. No es lo mismo y no se puede pensar que Ortiz vaya en igualdad de condiciones con los demás binomios si no tiene vicepresidente. O que la candidata de PDC pueda ir en igualdad de condiciones sin Jaime Paz a la cabeza. Entonces, uniendo todos estos elementos, se pondera que está por encima de ese derecho individual el derecho colectivo. Y en ese caso, lo que ha dicho el vicepresidente Costas parece ser la interpretación constitucional. A partir de la inhabilitación de Rodríguez y Jaime Paz, el Tribunal Electoral debiera permitir que ambos partidos escojan sustitutos para la vicepresidencia en el caso de Ortiz y para la presidencia en el caso del Partido Demócrata Cristiano. Eso es lo que debería pasar en un mundo ideal, en un mundo en el que la Constitución, la ley y el reglamento se apliquen. Lamentablemente, aquí hay factores que no controla el derecho, que no controla la ley. Ni la ley más perfecta puede responder a un acto que a mí me parece que es irresponsable. Cuando tú te asumes un compromiso para ir a una elección, deberías cumplirlo hasta el 20 de octubre, no deberías bajarte en el medio. Imagínate que haya otras renuncias, otras inhabilitaciones hasta el 20 de octubre, tiene una incertidumbre la democracia. ¿Crea confusión en la población en este momento? Hay confusión que obviamente en un proceso democrático, en un proceso electoral, es lo más delicado porque estamos jugando con una ciudadanía que tiene algo de confianza y que va a acudir, pero si estamos en un proceso tan cuestionado desde el Tribunal Supremo Electoral, más este tipo de situaciones, ¿qué pasa con el ciudadano? Definitivamente, ya en las clases, en las universidades es difícil explicar la diferencia entre renuncia e inhabilitación porque parece que en un momento que fueran lo mismo y este análisis constitucional es abstracto, te plantea una serie de variables que no tienes por qué comprender. Lo mejor es que haya transparencia del político y del órgano electoral, claridad y comunicados rápidamente, dejar tanto tiempo sin respuesta a la población. Por el momento no tenemos pronunciamientos oficiales del tribunal. Me presenta una duda de que las políticas comunicacionales no estén respondiendo adecuadamente. Creo que es criticable que el Tribunal Electoral no dé señales de certeza a la situación que estamos pasando. Pero más allá de eso, te diría que los partidos políticos están jugando un compromiso muy fuerte con la democracia este viernes. Este viernes todos los partidos, lo has planteado bien, tienen que presentarnos a los ciudadanos las listas de diputados y senadores. Hay conflictos en todo el país, en todos los partidos, sobre quiénes van a estar en esas listas y cómo van a entrar en esas listas. No hemos desterrado todavía en el país ese dedo del jefe o ese amiguismo que le hace mucho daño a la política. La ley de organizaciones políticas preveía que haya primarias, no solamente para el binomio, sino para todos los cargos, diputados y senadores. Creo que eso va a ser el gran avance de la democracia en los próximos años, dejar que diputados y senadores pasen por primarias. Lo que ha pasado en este último tiempo, en estas elecciones internas de los partidos para esas candidaturas, es un desastre. Lo que ha habido de peleas en Cochabamba y en el resto del país, en un partido mayoritario y en los demás partidos, no está bien. No puede ser que seas diputado porque eres amigo del jefe. Las primarias y la ley de organizaciones políticas les obligan a los partidos a hacer estatutos y reglas claras. No está claro cómo llegas a ser diputado o senador en este país y eso no es correcto. La democracia nos exige que haya reglas claras y no las ha habido. Ojalá que no se equivoquen los partidos este viernes. Y hay un segundo momento importante en este proceso. En esta elección los partidos y el tribunal van a tener que subir todos sus programas de gobierno y todos sus presupuestos, sus balances. Ya no vamos a poder tener voluntariosos que pongan plata para una campaña. Todo tiene que quedar registrado. El ciudadano va a tener que saber al final de la campaña cuánto ha gastado cada partido y va a poder analizar los programas de gobierno. Creo que se pone lindo para mí, es esa parte bonita de esta campaña. Creo que vamos a tener reglas claras en el dinero
y programas abiertos a los ciudadanos. Y hay que empezar a debatir en eso. ¿Qué solución vamos a tener para los feminicidios, para la salud, para la educación, para lo que has hablado en tu programa? Eso debería ser el horizonte hacia el 20 de octubre. Creo que se ha aplazado la clase política y se ha aplazado el Tribunal Electoral. Nos están dando incertidumbre a pocas horas del cierre de plazo. No es bueno eso, no es nada bueno para la democracia. Lo que estamos viviendo en este momento es parte de las consecuencias al haber, por ejemplo, determinar que las elecciones primarias sean ya para esta elección y no para la próxima, como estaba establecido en un principio. Vamos a ir recogiendo ya las consecuencias de estas decisiones, más que todo políticas, que hicieron una acción muy apresurada de parte de los partidos políticos. Las reglas claras no se van a poder ir dando precisamente por estas situaciones. Mira, yo creo que siempre tienes la Constitución como el paraguas para hacer la interpretación correcta. El derecho nunca va a ser injusto. Siempre vamos a lograr desde la buena fe y desde los principios constitucionales hacer que el derecho rija las relaciones humanas. Pero no deberíamos estar los abogados haciendo este trabajo de relojero y explicando cómo se llega a la solución justa. El derecho tiene que ser y fluir como el agua transparente. No hacía falta acelerar plazos. En eso coincido contigo. Creo que podíamos haber tenido una primaria para binomios, para diputados, para senadores. Deberíamos tener primarias para alcaldes y concejales. Esa es la democracia como debe funcionar. ¿Podemos seguir esperando? Yo en este punto tenía una divergencia. Las primarias están previstas en la Constitución del 2009. Algún día teníamos que comenzar con las primarias y tenemos que hacerlas bien. No es correcto que los parlamentarios y los concejales entren a dedo. Tiene que haber un voto de los partidos, tiene que ir el mejor en cada lista. Eso es lo que estaba pasando. Desde el 2009 no implementaba la clase política las primarias. Por coyuntura se aceleró y tenemos la primera primaria. Esto es irrefrenable. Es como las elecciones del pueblo para escoger jueces. Son cosas que va ganando el pueblo y la democracia, que son buenas. Nos pueden parecer malas ahora porque se están llevando apresuradas y atropelladamente, pero va a ser algo bueno. Las primarias para el 2025 van a ser buenas. Ojalá que haya primarias para para las subnacionales de febrero del próximo año, pero da calidad a la democracia. Elimina el dedo del jefe por democracia real en los partidos. Creo que eso es bueno. Coincido contigo que le está faltando altura a este tribunal electoral. Tal vez un tribunal electoral con Huáscar Cajías dirigiéndolo, con todo el respeto que le tengo y el cariño a María Eugenia Choque, hubiera sido un tribunal diferente. Huáscar tenía, el doctor Cajías, un tribunal de lujo. Lamento decirlo, pero pareciera que este tribunal no apoya a su presidenta, pareciera que está en guerra permanente con su presidenta, y eso no hace bien a la democracia. Creo que hay que empezar a pensar en que estas instituciones tienen que recibir apoyo ciudadano. Yo veo que la actitud de la presidenta en la paridad de género y al haber sacado ese voto disidente, ya me la pone en un nivel alto en la historia. Haber defendido el voto paritario y el voto para las mujeres con igualdad es algo que habla muy bien de ella. Pero coincido contigo que no es el mejor tribunal que hemos tenido en la historia. Hay que mejorar mucho, pero este tribunal es con el que contamos y creo que hay que seguir exigiéndole certezas, exigiéndole que dé respuestas más rápido. Está yendo muy lento en las respuestas y en las certezas, y hasta el 20 de octubre hay muchos pasos en el cronograma electoral y necesitamos certidumbre. Necesitamos saber los ciudadanos que no va a haber fantasmas en el padrón, que el conteo rápido va a ser eficiente y que todo el ISO y el padrón y todo lo que hizo la OEA mejoró, que esté en una calidad que nos permita tener tranquilidad de elecciones limpias. Le queda mucho trabajo a este tribunal. Cambiarlo a esas alturas significaría no tener elecciones en octubre. Lo que queda es fiscalizarlo y estar cuestionándolo permanentemente para que nos dé resultados y certidumbre. Bueno, con relación al Tribunal Supremo Electoral desde el principio, ¿no? Porque el referéndum del 21 de febrero del 2016 tenía carácter vinculante, sus mismos spots publicitarios se han ido mostrando. Han habido decisiones también del Tribunal Supremo Electoral a la cabeza de la señora Choque que han dado lugar a que se viva este tema de desconfianza. ¿Cómo podemos acudir a las elecciones cuando tenemos un árbitro en el que no confiamos? Ese es uno de los aspectos que tú también lo has tocado, pero obviamente, permíteme una vez más análisis jurídico sobre lo que ha dicho el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Antonio Costas. Dice, a partir del día 19 de julio, fecha en la que van a presentar ya los candidatos,
Una vez completada la presentación de esas candidaturas, se apertura lo previsto en la Ley 026, que establece desde la verificación de los requisitos y las causales de inelegibilidad, la postulación de candidatos, la presentación de listas y la sustitución de candidatos. Precisamente esto es con relación a que a partir del 19 de julio se aplicará la ley del régimen electoral que permite esta figura, la 026. El artículo 108 que te refería. Sí. Y esa es un poco la señal que te digo que tiene que tener claro el sistema político. El cronograma electoral prevé que vamos a tener una lista final en aplicación de esta norma hasta el 11 de agosto recién. Sí, claro, porque salen las listas el 19, el 29 se las publica con las observaciones, creo, el Tribunal Supremo Electoral. Y el 11 de agosto ya oleado y sacramentado todo. Claro, y hasta esa fecha podía haber cambios, podía haber sustituciones, podía ser que un candidato no le haya dicho a su partido que tenía un tema de violencia, o que tenía un contrato con el Estado, o que tiene una sentencia. No sabes las eventualidades que puede haber en la vida que podrían hacer que desaparezcan estas causales. Y el día 11 de agosto el tribunal publica la lista final. Y ahí en ese momento los ciudadanos pueden pedir la inhabilitación de los candidatos. Ahí venía todo este debate que tú has planteado. Se puede pedir la inhabilitación de Evo Morales y Alvaro García por el tema de la sentencia constitucional y el referendo y no sé qué. Dice el reglamento que no, que solamente puedes pedir inhabilitación de los diputados, senadores y otros candidatos. Creo que el punto que estás tocando es medular y es crucial. ¿Algún momento lo vamos a superar como sociedad? El 21 de febrero, su fuerza vinculante, la sentencia constitucional. ¿Cuál pesa más en esta ponderación que te decía, en este choque de trenes? ¿Cuál es el que manda? ¿Cuál es el que rige? Yo siento que no vamos a poder ponernos de acuerdo ni entre constitucionalistas, ni entre ciudadanos, ni entre partidos, pero siento que el país tiene una oportunidad de definir eso el 20 de octubre. Me parece que la única manera de lograr que este país vuelva a retomar estos niveles es un país muy tranquilo de respeto y de construcción de la sociedad, es este 20 de octubre. Yo creo que ya no vamos a poder confiar ni en la CIDH, ni en la Corte, ni en Bolsonaro, ni en Duque, porque no van a llegar al 20 de octubre. Ya está claro que no han presentado nada y que no te voy a decir que no les interesa Bolivia, pero no le da plazo a la Comisión y la Corte. Y el Tribunal Constitucional Boliviano tampoco lo va a hacer. Entonces, lo que ha vuelto en el 21 de febrero y la sentencia es al ciudadano, al votante el 20 de octubre. Ahí el ciudadano va a tener la posibilidad de decidir cuál es la decisión que era correcta, a dónde tenía que haberse pegado la clase política, y eso es democracia. Volver al voto y hacer que el ciudadano vuelva a tomar el control y el poder de esta crisis que tenemos en el país, me parece que es muy importante hacerlo ese día. Por eso hay que cuidar la elección. Y por eso me parece que el control electoral ciudadano y la posibilidad de que te quedes en tu mesa, que le saques una foto al acta, que los partidos controlen y tengan delegados y que haya control cruzado de la ciudadanía, hace nuestro sistema muy bueno. A diferencia de los automatizados y los que no tienen estos niveles sociales de control, creo que el boliviano permitiría que el ciudadano esté tranquilo y que su voto se va a respetar, pero necesita compromiso, necesita que el ciudadano y los partidos estén presentes el 20 de octubre. El numeral 1 del artículo 108 de la ley 026 establece: presentadas las listas de candidatos, podrán sustituirse por causa de renuncia, inhabilitación, fallecimiento. Con esta aclaración que se hace y con el tema jurídico junto a Antonio Costa, Bolivia dice no podrá reemplazar a su candidato a la vicepresidencia, luego de que Edwin Rodríguez, como ustedes saben, renunció a su postulación. Igualmente el PDC podrá reemplazar el candidato a la presidencia tras la dimisión de Jaime Paz Zamora. Con esto está claro este tema. Está clarísimo, porque yo entiendo que tanto Paz Zamora como Rodríguez no van a llevar su CIPASI y su declaración jurada mañana. El momento que no lleven esos documentos van a quedar inhabilitados y los partidos van a poder nombrar personas en su sustitución. Esa es la situación que se va a dar. Es una situación que no es la ideal, pero es la que prevé nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, por ejemplo, el 19 de julio que caduca el derecho de los candidatos a participar como parte de los binomios y es previsible que ambos queden inhabilitados. Antes de esa fecha, los partidos podrán sustituir a los candidatos inhabilitados. Obviamente, estos nuevos candidatos deben cumplir la obligación previa de haber sido parte de una elección primaria. Ya no, pues obviamente se entiende que ya no. Temporalmente ya no. No es posible porque ya la elección primaria pasó. Van a tener que ser personas. Imagínate que, y eso no ha pasado y esperemos que no
no pase, pero imagínate que alguno de los candidatos hubiera tenido una enfermedad grave o hubiera sufrido la muerte, que es lo que dice la ley de organizaciones políticas. Había que reemplazarlos. Sí. Y no habían pasado por las primarias sus reemplazantes. Son eventualidades que el derecho y la legislación plantean como posibilidades ideales, pero siempre la realidad supera la ficción. Que el candidato a vicepresidente de un partido, el candidato a presidente, decidan no ser responsables y cumplir sus compromisos, es algo que suele pasar en muy pocos países. Ni la ley más perfecta estaría preveyendo las cosas que pasan en Bolivia. Son eventualidades que no están expresamente previstas, pero con la ley, con la Constitución como eje, se pueden interpretar y resolver favorablemente al mejor derecho, el derecho de los ciudadanos de Bolivia Dijo No y del PDC a ser parte de esta elección. Eso sí que no se lo puedes quitar. No le puedes quitar ese derecho a esos ciudadanos. Bueno, algunas consultas están llegando y me están avisando en este momento internamente. Hay la posibilidad de que si no se restituyen candidatos, puede, por ejemplo, el candidato Óscar Ortiz sumarse a, no sé, Comunidad Ciudadana. ¿Pueden hacer una situación así? Pregunta a la gente. Eventualmente es lo que yo le preguntaba a algunos políticos. Decía, ¿qué pasa si Pedraza no presenta su CIPACE y no es candidato? Óscar Ortiz podría ser su candidato a vicepresidente de mesa. Mira, hay un principio jurídico que dice que no puedes hacer abuso del derecho, que no puedes deslegitimar la ley. Esto parecería una forma en la que estás evadiendo el cumplimiento de la ley, pero en teoría eso es una posibilidad. Cualquier ciudadano de este país podría llevar adelante una habilitación, pero tenemos que ir en pasos lógicos. Si alguno de los candidatos queda inhabilitado, esa inhabilitación persiste hasta la elección en octubre de 2019. Es decir, que si alguno de los candidatos actuales, de los binomios, no presenta sus papeles y se inhabilita para dejar un huequito, para dejar un espacio, como te planteo en el ejemplo de Pedraza, no debería poder sustituirlo otro de los 18 candidatos que hay en este momento. No podría ser porque ya estaría habilitado para otra fuerza política. Llámese Bolivia Dijo No, Víctor Hugo Cárdenas en su partido, ya no podrías contar con esos ciudadanos. Necesariamente tendría que ser otro de los 11 millones de bolivianos habilitables que entre como candidato en el ejemplo que he puesto en lugar del señor Pedraza. Pero se ha vuelto un ajedrez esto. Definitivamente estamos en un jaque mate que puede ser complicado. Yo creo que no es posible la pregunta que hacen, pero definitivamente los demás bolivianos podrían reemplazar al señor Pedraza en el ejemplo que he usado. Bueno, te agradezco mucho, Iván, por tu análisis, un análisis jurídico sobre renuncias e inhabilitación de candidatos. Iván Lima es abogado constitucionalista, director del Centro de Estudios de Justicia y Participación, y siempre acepta de manera muy amable venir al programa. Me encanta. Gracias, Iván. No, a las órdenes siempre, más bien muchos saludos y mucho gusto estar acá. Gracias, gracias por acompañarnos. Vámonos a la pausa, por favor. Enseguida, pugnas internas en el Movimiento al Socialismo por candidaturas a la Asamblea Legislativa. Ya estamos viendo lo que está ocurriendo. Dirigencias de 4 departamentos están observando algunas decisiones, incluso